genealogías vamos a entrar A al la otra repaso. genealogía. A la otra genealogía, sí. que estuvimos viendo la última parte. En la historia donde vamos. Estamos en Génesis 18, de 1 al 3. Bueno, varios, de 1 al 3 y después de 4 a 8. Génesis 18. 18. Creo que leímos todo el capítulo, casi todo, hasta el 24. Sí. Aquí en la nota que yo tengo dice próxima clase, es decir, hoy Génesis 19, versículo 18. Es decir, llegamos al capítulo 19 y leímos hasta el versículo 17. Correcto. Correcto, yo lo tengo acá. Y ahí en la historia entonces, ¿qué resumen podemos hacer de esa historia? La historia de Dios a través de Lot, de la familia de Lot. La historia, porque es que de los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque no solamente en nosotros habita y anda, porque hay conocimiento y hay una relación. En los que no tienen el conocimiento, pero son creyentes, en la ley. Y también los inconversos están en la ley. Pero ya sabemos que Dios, la ley es Dios, Dios ley. En el creyente habita el justo, en el Antiguo Testamento. Y en comunión, pues, está el participante en comunión con el justo. Y bueno, ahí está los domingos creo que vimos ya eso, la ayuda idónea, pero de todas maneras está el justo y el participante que es el Hijo de Dios en comunión. Si no está en comunión el Hijo de Dios, entonces está bajo la ley. Tal cual. Y los inconversos en la ley, igual. Es decir, exacto. Un hijo de Dios en la ley es exactamente a un inconverso, porque la ley opera es en la humanidad. Entonces, con el fin de llevarlo, en el caso del creyente, nuevamente a la comunión con Cristo, y en el que no cree, que correcto, la ley, el que no cree, la ley solita llevándolo al Mesías. Exacto. En el creyente, bajo la ley, el abogado, o sea, el mismo justo está intercediendo para regresarlo a la verdad. Exacto. Y obviamente la ley también apoyando eso, porque la ley, digamos, es rígida, sigue su función de nuevamente llevar al Mesías, pero bajo la intercesión del abogado. Exacto. Cuando estábamos viendo la historia de Lot, cuántas veces quedó bajo la ley, ¿sí? Y Dios lo rescataba y de esto. Por lo que al final de la clase, algunos de la familia había manifestado que Lot era creyente. Ahora, eso Dios me lo tiene que revelar. Y esa era con lo que hoy íbamos a arrancar. Porque me quedó esa duda que dije, no me contesten nada. Quiero que Dios me lo revele. Bueno, vamos a retomar entonces en Génesis 19, del 15 al 17, para iniciar y retomar y continuar. Jairo, tengo una pregunta. Esas dos leyes, la ley, Dios ley, entonces está, que es de la humanidad, y entonces está la ley de la libertad, que ahí es donde está el justo, en la relación con el justo. Esa ley humana, esa ley, Dios ley, ¿es como una venganza, una ira contra la humanidad constante?
Porque No, estoy leyendo en que la Romanos, ley es buena. La ley genera el bien. Por el pecado, la humanidad va en contra de la ley. Pero de todas maneras la ley lo está convenciendo de que es pecador al inconverso y llevándolo a la simiente. El creyente que está bajo la ley es por la intercesión del abogado, de ese justo, está abogando al Padre para que Dios le conceda el arrepentimiento y regrese a la verdad, empujado por la ley, porque la ley sigue estaba operando. en Romanos 1, 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y después termina Sí, pero con justicia la verdad. Por eso pregunto, esa ley, obviamente Dios nos lleva bajo la ley de la conciencia, ¿no? La ley humana es para llevarnos a Cristo, porque es la ley buena, la ley es perfecta y buena. Pero ¿cómo se manifiesta esa ley? O sea, cuando no lo estoy creyendo y voy en contra, aunque mi mente me convenzo que le estoy creyendo, pero me lo estoy estimando por mi propia sabiduría, ¿no? Que esa no sirve. Pero si me dejo llevar por esa ley, ¿cómo se manifiesta conmigo? Como un juicio. Porque esa Desde es la luego, que desde no. luego que hay juicio, Ah, ok, que hay juicio. claro. Porque miremos en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3. Bueno, es distinta que la otra ley, la ley del amor y la libertad, porque ahí hay, sí, No, sí, no, sí, completamente, porque esa es la ley en la cual en la cual vivían los tres por la eternidad pasada. En la ley del amor, la ley de la libertad. La ley de la fe, pues es creada en el sentido de, digamos, porque para participar a la humanidad, por eso es por la fe, por creerle. Eso lo vemos el domingo en detalle. Vamos a Gálatas capítulo 3. Del 1 al 5. Vale. Gálatas 3, 1 al 5. lo leo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como crucificado. No te escucho. Aló, dale. Ahora, ¿me escucharon? ¿Me escuchan? ante quienes Jesucristo ¿Están crucificado escuchando? ha sido. Sí, te escuchamos. Lo leo otra vez. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis predicado. Perdón. Tantas cosas habéis padecido en vano. Perdón. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Bueno,
ahí está esos creyentes que están cayendo a la ley. Y habla de obras. Fue por las obras que escucharon o fue por la fe que escucharon el Evangelio. Y ahí está el Espíritu de Dios contendiendo para no dejarlos ir a la ley. O sea, lo que pasó con los hijos de desobediencia en el diluvio, que dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Ahí está contendiendo, exhortándoles. ¿Quién los fascinó? Y desde luego, si caen a la ley, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, del 1, desde el 1 en adelante, y ahí miramos hasta dónde. Gálatas 5. Hoy no puedo leer porque está la tele. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. ¿Lo dije bien? Dele, dele. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hasta ahí, está bien. Y sí, si cae la ley, es esclavitud. Por eso Porque digo, si creo que lo expliqué mal. Ambos leyes son de Dios y esas leyes son perfectas y buenas y santas. Santo, ¿no? Pero en según relación, uno va, obviamente, para llevarnos a Cristo, porque es lo que Él quiere que todos lo conozcan. Pero esa ley lo que trae es juicio y condena y acusa. Sí. No sé. Espérate, yo creo que me voy a hacer al lado del computador. ¿Del qué? ¿Del modem? Del modem porque parece que está fallando. Un segundito. Yo quito la cámara aquí. Que salga la J. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces con eso creo que queda claro. Sí, son las dos leyes y el Hijo de Dios con libre albedrío en el nuevo espíritu que nos ha dado, decidimos por la ley o por la fe. La ley de esclavitud o la ley de libertad. Y en ambas decisión del Hijo de Dios. Bueno, entonces vamos a entrar en materia
Estábamos en Génesis 19 y vamos a leer entonces del versículo 15 al 17 para retomar ahí. ¿Está leyendo ahí? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que no lea Dios, que su idioma es espiritual, sino que lea un oficio. Lean, alguien, ¿Usted por qué no lees? porque no tengo la Biblia. Bueno, escúchame, voy abajo, así leo. Dale, más, lee, no se escucha nada, lee. Ahora abajo. Oh, Ya. estamos. ¿Qué pasa? Robert, Dime. lee, por favor. ¿Usted qué harías? Y al llegar el alba, daban prisa diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según el consejo de Jehová para con ella. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Los hubieron llevado, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo, no. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿No? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ahí quedamos hace 8 días. O sea que Lot no quiere salir. La pregunta es, ¿por qué no quiere salir y por qué Dios lo quiere sacar? ¿Merecía Lot y su familia que Dios lo sacara de ahí? Entonces, ¿cuál es el motivo para sacarlo? ¿Cuál es el motivo para sacarlo? Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Capítulo 2, 6 del al 6 al 9. 9. Gracias. Okay. Y sí, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos, Lot era justo y por él vino el juicio. Amén. Gracias. Opa. Gracias a Dios. Ajá, amén. Muy bien. Ahí está clarito. Justo Lot. Y uno dice, pero ¿por qué justo? Semejante vida lo secuestra Dios con la finalidad de regresarlo a Él. Porque cuando hay situaciones duras, difíciles en la vida de un creyente, pues es Dios hablándole al creyente para que no salga de
no salga de la comunión. Salió de la comunión Lot porque ya estaba viviendo en Sodoma. Dios lo secuestra, pero manda, o sea, va Dios mismo detrás de él a liberarlo a través de Abraham. Lo libera y bueno, eso es una lección bien dura. Cuando un hijo de Dios le pasa algo supremamente fuerte, pues es llamando la atención Dios, porque de lo contrario, pues es una obra para hacerlo crecer. Sí, que la humanidad no aguanta, que la humanidad no puede soportar una prueba, pero si es algo bien grave, como por ejemplo un secuestro, es Dios que hace llamándole la atención con la finalidad de que permanezca, porque lo liberta, le devuelve todas las cositas y ahí, pues la decisión de Lot, ¿cuál fue? Regresar otra vez a Sodoma con toda su familia. ¿Y qué pasa cuando un creyente toma esas decisiones? Ahí mismo en capítulo 2 de Segunda de Pedro, 19 al 22. 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hasta 22. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Uah! ¿Cómo vemos la vida de Lot ahí en Sodoma? Terrible. Y un creyente, su postrer o su estado final de vida es peor que el primero. El primero. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Y si De la caigo muerte, de la mugre. regreso peor que cuando era inconverso. ¿Verdad? ¡Qué horror! Ahora, en el versículo 6 habla de que condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿El ejemplo para quién es? ¿Quiénes esos que quieren vivir impíamente? Para nosotros, Para el creyente. para que nosotros miremos lo que hace. Exacto, porque los inconversos son impíos, pero ellos están muertos. Claro. Entonces, esas destrucciones de los terremotos, toda esa cantidad de cosas, es por el pecado de los creyentes. Ese es el juicio de Dios. No es por el pecado de los borrachos, de los que están en estado muerto. Eso no afecta a Dios, porque los que estamos en comunión con Dios somos nosotros. Y por eso los juicios de Dios sobre la tierra no cesan, todos los días, cada segundo, en todas partes, a cada ser humano. Versículo 7. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que el justo Lot, pero abrumado, quiere decir que está abrumado por la conducta de esos perversos que están ahí. El justo. Entonces, ¿qué significa?
que así como Él me participa a mí todas sus bendiciones, su vida, yo como hijo de Dios también le participo hacia adentro, pues porque Él, siendo uno con Él, pues lo que Claro. miran los ojos y todo, y lo que siento, pasa al espíritu. Y por eso él está en una angustia, volviendo a pasar situaciones que no tiene que pasar. Desde luego, hay una separación ahí de la comunión, porque el estado en el cual está Lot, con esa propuesta de poner a sus hijas en vez de que abusen de los ángeles, eso no sale de un hijo de Dios. Claro. Eso sale de la humanidad, de la perversidad. Ese fue el segundo rescate, ¿no? Con Lot. Correcto, ese es el segundo rescate, porque realmente en la primera vez también llevaba al justo ahí secuestrado. Y en Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18, y luego regresamos aquí a Pedro. Del 20 al 24. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Hasta ahí? Hasta el 24. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. La miércoles. Sí. Digamos, esto está relatado en forma física. Entendemos la muerte cuando el cuerpo es un cadáver, pero en la parte espiritual es una separación de la comunión. Es una separación de Dios, claro. Sí, con Dios, o sea. Exactamente. El alma que pecare, esa morirá. A ver, ¿cuál alma puede pecar? ¿La de quién? La de todos nacemos pecadores. El alma nuestra nace Pero Del ¿cómo humano. pero ¿cómo nacemos? pecadores, separados. Pecadores, ¿Y en qué separados de Dios. ¿Y en qué estado frente a Dios? Separados. Separados. Dios es la vida y nosotros La muerte. muertos. Un muerto no puede pecar. Está muerto en delitos y pecados. El alma que peca es la renovada, la que ya se convirtió, la que convirtió Dios, que ya está lavada con la sangre espiritual, porque con esa alma nacimos pecadora, pero con el evangelio espiritualmente el alma la lava, la limpia. Y nos queda, por eso en el alma nos queda todo el recuerdo humano. Y esa alma es para comunicarnos con todo lo material. Ahí está la mente humana, ¿no? ¿Perdón? Ahí está la mente humana. Exactamente. Ahí queda la ley de Dios
que es la que ha llevado al Mesías, y cuando se cree en el Evangelio, esa alma es convertida por la ley y por el Evangelio, y nos da un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo, que es una creación nueva, un hijo de Dios. Está el alma que ha sido renovada, queda unida al espíritu hijo de Dios, que es perfecto. El alma también, perfecta, porque ya fueron perdonados todos los pecados. Pero entonces Dios deja en el alma, si vuelve a pecar la persona, el alma, porque es por la humanidad, donde en la humanidad está la maldad, es por ahí donde entra el pecado, porque el espíritu ya es impecable. El espíritu no puede pecar. El nuevo espíritu que nos dio es imposible. Primera de Juan capítulo 3. Sellado. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, dice, ya no se practica el pecado. Es decir, Dios deja abierta la puerta de que sí pecamos, pero está la confesión, que es la provisión de Dios para Él, con la finalidad de regresarnos a la comunión. Porque esta humanidad peca todo el tiempo. Lo que pasa es que ya no es una práctica. Para llevarnos ¿a dónde? A la permanencia. Versículo 6. De ahí mismo, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La permanencia de Él, participativa al Hijo de Dios, voluntad rendida, no peca. Si peca, no conoce a Dios, no le ha visto. Por eso, ese es el crecimiento espiritual en el cual nos lleva. Por eso, y con Lot, ¿qué sucedió? Entonces. pues cuando, con Lot, pues, dime. Y claro, él siendo creyente, ¿sí? Quedó bajo la ley y se fue a Sodoma. Lo rescata, una vez viene y está en comunión con Dios, y nuevamente queda bajo la ley y se va a Sodoma. Ese pecar constante de Lot, ¿sí? Obviamente su espíritu está sellado, pero al pecar, ¿cómo es lo que dice acá en Ezequiel? O sea, eso es algo innato en la humanidad nuestra. Siempre vamos a pecar. Claro. ¿En qué momento no pecamos? Pero bueno, ahí está el intercesor. Claro, sí, eso sí. Y a Lot está el intercesor también intercediendo. Exacto, por es eso por Dios él, lo rescata. no por Lot, porque él le va a pecar siempre. Siempre la intercesión está. Por eso, Sí, pero de ahí que lo que dice, ¿no? A ver, en mi versión dice, ¿qué versículo? El 20-24, 28, Ezequiel 28, del 20-24, lo que... 18. 18. 24, sí. A ver. 18. Dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá
por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguno de sus obras justas. Bueno, ese morirá sabemos que es una separación, se separa. Del alma, ¿no? Exactamente. Y puede llegar a la muerte física. Lo que pasó Sí. con los hijos de desobediencia en el diluvio. 120 años nunca regresaron y Dios los salvó físicamente. Está bien. Perfecto. Regresemos entonces a 2 de Pedro para terminar ahí. Dice el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Es decir, ahí estamos enfocados es en el justo. Y tiene su alma justa, porque él fue el que pasó por el juicio de Dios como el que se ofreció voluntariamente con la finalidad de participarle a toda la humanidad y no darnos lo que merecemos, sino realmente lo que necesitamos, que es la gracia de Dios y la vida. Entonces, él está padeciendo porque está pasando. Él pasa con Lot ahí. Desde luego, hay una separación, pero de todas maneras hay no comunión, pero el justo tiene la vida y está viendo y oyendo pues todas esas cosas inicuas de los impíos, aún del mismo Lot. Entonces, por eso dice el siguiente versículo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, hay los injustos, pues obviamente el que si es justo y peca, se convierte en injusto. Hay un juicio y hay un castigo. Se habla de castigo porque es ya sobre la humanidad, porque ya no es juicio, sino el resultado del juicio es un castigo. Y la muerte física ya es un castigo. Y desde luego espiritualmente, pues Dios eso no lo tiene cerrado al pasar a su presencia como es, pero ya se pasa a la presencia, porque vamos a mirar más adelante qué pasa con los hijos de desobediencia que Dios le quitó la vida física allá en el mar. ¿Qué pasó con sus espíritus? ¿Se salvaron? ¿No se salvaron? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí con Lot vemos la misericordia para Dios, para Él mismo. Pero, sin embargo, está pasando esa situación para enseñarnos lo que a Él le tocó pasar por mi pecado en la participación de su vida, replicándola en cada uno de nosotros. Génesis 19. Versículo 18 al 22. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella la pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: Dale. he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, o sea, pequeña. Lo llevan jalando de la mano. Y pues Lot está pensando que no alcanza a llegar y que lo deje en esa ciudad pequeña.
y está suplicando, pero en el 21 nos ayuda a entender que en esa búsqueda, porque el que busca es Dios y el que regresa a la comunión es Dios, porque ¿quién está suplicando a través de Lot? Porque dice, he aquí, he recibido también tu súplica. Entonces, ¿quién está en el ángel? ¿Quién está hablando en el ángel? Correcto. Es Dios. Sí, sí. tal Porque cual. es que la historia es de Dios, Siempre absolutamente. Dios mismo. Pero Porque- si escucha, si Dios a quien escucha, no escucha a pecadores. Quiere decir que está escuchando la petición que le está haciendo el justo, que está en Lot, y a Correcto. ese le responde. El que está habitando y andando dentro de los ángeles, porque es Dios. ¿Sí? Y ya creo que vimos un ejemplo de eso, o no hemos visto quién habita en los ángeles. Sí, sí, y hablando de estos ángeles mismos que se le habían presentado Exactamente, a ellos. La en vida de Lucas. En Lucas, cuando le anuncia a Zacarías y que no le cree, y el ángel pues se identifica, sabe delante de quién está, sabe su misión, y luego en el siguiente versículo que lo deja mudo. Y ya vimos que no es el ángel, sino el que está habitando dentro del ángel, porque es que Dios no manda razones, sí, para mostrarnos el poder de Dios, la grandeza y esa relación que no hace nada manipulando, sino en una relación perfecta. Ya nos muestra cómo es la relación con un ángel. Son uno, perfecto, porque en ellos no hay pecado. Para mostrarnos ese modelo también de cómo es por dentro nosotros uno con Dios. Solo que en la humanidad se almacena el pecado que ya está enjuiciado, ya está muerto, ya está separado. Solo que en el proceso Él le puso tiempo, le puso circunstancias y por eso el proceso de una santidad progresiva. Pero ya la provisión está completa. Vamos, entonces ahí en el versículo 22 le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y hay la misericordia de Dios para Dios. No es para que Lot se salve, es para el que está Entonces ahí. no está el justo hablando con Dios, Dios mismo. Dios, No. Dios desde los ángeles, con el justo que está dentro de Lot. Ah, está Exacto. perfecto. Está. Sí, sí, sí. Versículo 23 al 29. 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar. Hasta ahí, sí, gracias. Está bien. Muy bien, el sol salía sobre la tierra. Ellos llegaron el día anterior cuando el sol estaba cayendo. Ahora ya es de madrugada. ¿Y Dios qué hizo? Llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¡Qué horror! O sea, ¿por qué la destruye con eso? ¿Qué había dicho Dios? que lo iba a destruir.
que no iba a destruir. Que no iba a destruir más con agua. Correcto, con agua no, pero ahí está con fuego. Fuego y azufre. Y ahí donde está ese mar muerto, donde está toda esa zona, eso fue borrado del mapa. Ese mar muerto, su nombre lo indica. No hay vida Mirá ahí. vos, No hay vida, sí, es verdad. no hay Sí. vida. No No. crece nada, no hay ni animales, no hay plantas, no hay nada. Es increíble. Es un Qué mar bárbaro. muerto. Bueno, pero ya con eso tendría que darse el ser humano que hay algo, que hay un No, Dios. pero el humano le da explicaciones a todo, ¿viste? Menos Qué que bárbaro. Mirá vos, yo siempre sentí el mar muerto, pero jamás es así. esto, mirá. Qué Tiene hermosa revelación. lo que dice, ¿no? La parte humana dice que hay tanta concentración de sal que esa sal hace que crezca algún tipo de vida. Y Esa no es sal así, fue esto. Qué tan horror. saturada, pero bueno, sabemos. Lo único es que no hay vida y los que se meten ahí no se pueden hundir porque flotan. Exacto. Sí, yo vi un documental, sí, es Pero verdad. cayó fuego, es decir, del cielo Dios lo mandó y destruyó absolutamente todo eso. O sea, Dios no amenaza, Dios lo hace. Lo Lo que hace, Él qué dice, lo bárbaro. cumple. Ahora, destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice la mujer de Lot, que hace en el versículo 20, Mira para atrás, 26. mira para atrás. ¿Y qué advertencia le había dicho? Nadie tenía que darse vuelta. Nadie tenía que mirar. Tenían que seguir. ¿Y Sí, por pero qué eso ella como mira viendo- para atrás? pero eso es como viendo cuando uno maneja en la carretera y que ve un accidente, que la curiosidad es ver. No, Claro. lo que yo veo, no, lo que ella vio para atrás es todo lo que dejaba, los bienes que tenía. La Ella mente estaba- humana, la mente humana. Sí, por ella podía tomar una decisión de no mirar. Claro, Pero ¿cómo pero somos, no, Robert? Dios, ¿qué le ¿No dijo? somos así? ¿No somos así? ¿Ah? Yo no podría no mirar. No, pero hablando en lo que estamos En mi conociendo de situación. Dios, si Dios nos dice que no mire, ¿cuál sería lo correcto de la decisión? Y sí, A lo no correcto mirar. sí, pero la decisión, ¿por qué mira para atrás? ¿Y a espaldas de quién? Dice que a espaldas de quién, el 26. A ver. De él. De él. Está tildado, es de Dios. De Dios. Y se Y volvió ahí, pues, estatua de sal. ¡Qué horror! Ya, Pero pues, que entonces, ya no ¿dónde existe está su más. corazón? ¿Dónde está su corazón? Y ya con el Ahí. diablo, con Satanás. Si uno se pone a mirar la vida de atrás que tenía, se muere, Claro. Ya está muerta, sí. porque Qué se bárbaro. añora lo de allá atrás. Impresionante esto, la verdad. Hablando de la concentración de sal ahí en el mar muerto, ahí está, y miren en qué la convierte, en una estatua de sal. Increíble O sea, es eso. ahí está. Buen aporte, Sí. sí, exacto. Bueno, Qué luego bárbaro, ¿no? dice en el 27 que sube Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Dios y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Quedó un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿De quién se acordó Dios? De Abraham. No me ven, ¿no? Dios se acordó ¿Por de qué de Abraham. Abraham? Dice. Sí, dice de Abraham, pero ¿quién fue el que De Abraham, intercedió? pero no es que ahí fue el que eligieron las tierras, que Lot eligió. No, y Abraham, no, porque fue cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir todas esas ciudades. En Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Primera de Juan, 2, 1 y 2. Primera de Juan.
¿Capítulo cuánto? 2. 2, del 1 al 2. Dale. No, lo estoy buscando. Pero si querés lo leo, no tengo ningún problema. Dale, mi Al amor. tercer día se celebró una boda en No, Caná. primera de Juan. Ah, primera de Primera de Juan. 2, 1 y 2. Qué bárbaro, qué lindo lo que dice, ¿no? 2, del 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está. Sí. Qué hermoso. La historia Acá en es esta física. versión está hermoso porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por No, esto el mundo ese es no el nos 3. conoce. Ese es el 3. Ah, Qué lindo. qué hermoso que es. Claro, yo estaba en eso, dele. No, está bien, está bien. Está bien, pero está bonito. En 1 Timoteo 2:6. Primero de Timoteo. Qué hermoso que estaba, ¿eh? Primero de Timoteo 2. 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perdón, ¿No? el 5. El 5. Está bien, yo me equivoqué. Ah. El 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿De quién se acordó entonces Dios? De su Hijo. Jesucristo. Del Qué intercesor. bárbaro, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso. Claro, yo lo tenía en la cabeza a Abraham. Pero mirá No, vos, no. Lo que pasa es que la historia es física. claro. La verdadera historia es espiritual, pero viene por revelación. Lo físico es Hermoso. para la humanidad entender, pero lo físico no se puede interpretar porque es la humanidad la que interpreta. Y ahí estamos fuera. Claro, una belleza, una belleza. Vamos de Muy nuevo lindo. a Génesis para ver qué sucede con Lot ahí enseguida. Vamos a seguir leyendo entonces del versículo 30 al 38. Génesis, ¿cuánto? Génesis, 19, Génesis, versículo 30 al 38. Yo estaba meta a hablar acá y no me escuchaban. Y era que tenía el micrófono apagado. lee, Gusti, dale. No, Empezaba estaba a leer desesperándome. Me desesperaba. Le digo, bueno, para. Dale, che. Es este anteojo bifocal, entonces tengo que apuntar bien porque si no se me dobla. ¿Viste? Sí, es horrible. Bueno, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esa región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche, emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia.
Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Wow. Terrible. ¡Qué horror! Una familia de creyentes, ¿cómo termina? Terrible. Practicando las cosas que practicaban antes ahí en ¿cómo se llama? Sodoma En Sodoma. Sodoma. y Gomorra. Y Gomorra, porque fueron las dos que destruyó, Sodoma Gomorra y Gomorra, sí. Sí, pero dice ahí que eran las costumbres de la tierra. O sea que entonces era algo común, era algo bien Claro. universal que se practicaba y no era nada de tomar. No, no, o sea, que no, era pero un- no el incesto, no el Entonces, incesto. O sí se practicaba el incesto. No sé. vamos a ir porque cada uno tiene un hijo, uno es el padre de los moabitas y el otro es de los amonitas. Uh-huh. En el libro de Ruth, vamos a ir al capítulo 4. Ruth, está antes de 1 Samuel, después de Jueces. Ruth, capítulo 4. Sí, capítulo 4, sí. Vamos a mirar. Vamos al capítulo 1 para mirar el contexto. Desde el 1 hasta el versículo al versículo 8. Bueno. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Capítulo Y he 1. aquí Capítulo 1. a Ruth. Sí, capítulo 1, luego sí vamos al 4. Capítulo 1. Nadie lee. Vos, amor. Ruth 1, ¿cuánto? Del 1 en Capítulo adelante, 1. del 1 en adelante yo te digo hasta dónde. Bueno, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta ahí está bien. Perfecto. Aquí la información que queremos, que Dios nos está dando es, esas dos mujeres, ¿de qué tribu son? Ahora dice, De Moab. Versículo 4. moabitas, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, Ahí está. Es decir, ellos y son el nombre judíos, de la otra habitó unos 10 años. Moabitas, sí, son moabitas. O sea, la hija, las hijas de Lot tuvieron la mayor de los moabitas y la menor de los amonitas. O sea, vienen por la hija de Lot, los moabitas. En el capítulo 4, desde el Ruth 4. Ruth 4, del 14 al 22, para que Dios nos enseñe cómo, es decir, cómo es Dios en cuanto a la genealogía y en cuanto a la manera como Él está haciendo su obra. ¿qué versículo? Del 14 al 22. 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. ¿Sigo? Sí. Sí, hasta el final. Ron engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¡Ay, qué trabalengua! No, pero fíjate quiénes, por quienes aparecen ahí. Impresionante. Sí. ¿Por dónde viene el Mesías? De ahí mismo. Viene por ahí, Por por todo los el- moabitas. Exacto, Está porque- Isaí, está David. De los moabitas. De Lot vendría a ser. David, Sí, es decir, no de Lot porque viene por otra línea, pero cuando Boz se casa con la Moabita, Ajá. engendra a Obed, o sea, viene Boz Obed, pero aquí, la mujer que concibe Sí. de Boz es una Moabita, pero que es hija de Dios, porque esta mujer, Ruth, adoptó el pueblo de Dios, porque su suegra le ha dicho que se fueran para sus pueblos, porque ella era judía, y ella dijo, no, pues su pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios. Y ella decidió Mira. irse con su suegra, y allá, pues obviamente Dios le proveyó a Boz, que era uno de los líderes, y se casa con ella. Es una historia bien bonita, pero lo interesante es Dios cómo usa a la humanidad para traer a su Redentor. Por un hijo de Dios. Porque viene por la línea de Boz, viene por la línea de Isaí. Isaí es el padre de David. Y David, pues obviamente, es el rey de Israel. Y por David, pues sigue la descendencia para traer al Mesías. Aquí es mirar, pues,
Dios tiene que lidiar con el pecado ahí, pero la manera como trae esa línea por donde va, usa a cualquier ser humano, pero tiene que ser hijo de Dios, porque esa moabita se convierte al judaísmo y es hija de Dios, o sea, es creyente. Eso como un dato ahí para mirar de lo horrendo que pasó con Lot, lo glorioso que Dios vuelve a salir de ahí de los no está diciendo si es un pecado horrendo lo que cometen ahí, pero Dios de lo que no es, del pecado, pues saca la vida. Y ahí nos enseña quién es Él, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Capítulo 20. Volvemos a retomar a Abraham. Vamos a leer versículo 1 y 2. Es lo mismo, el 1 y el 2 nada más. Sí, 1 y 2, por favor, nada más. Vos subió a la puerta y se sentó. No, Capítulo Génesis 20. 20, 1 y 2. Ah, bueno, lean, mientras la busco. Génesis, ¿no? 20 del 1 al 2. Sí, señor. Muy bien. Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero Muy bien. aquella noche... ¡apa! ¿Qué pasó? Dame un segundito. ¿Otra vez Abraham? ¿No le había pasado eso? Y ¿Y ahora qué vuelve a pasar? lo mismo, exactamente lo mismo. Versículo 3 al 8. Como le salió bien la primera, acuérdate que salió con riqueza, todo salió. Qué bárbaro. Pero él regresó a la comunión, Abraham. Eso nos contó ahí en el capítulo 13. Volvió nuevamente porque ya en la repartición de la tierra él esperó en Dios, ya tenía comunión con Dios. Pero aquí vuelve y juega. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios enseñarnos con esto que está pasando ahí? Leamos ahí del 3 al versículo 8. Bien. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueño y le dijo: puedes darte por muerto a causa de las mujeres que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelec todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar a un inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin malas intenciones. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelec llamó a Abraham Hasta ahí. y le reclamó. Bueno. Mirá cómo Dios hace. ¿Qué notan? Qué bárbaro, ¿no? En esa historia? No la iba a tocar sin orden de Dios, ¿eh? Exactamente. Qué bárbaro, situación. qué bárbaro. ¿Qué notan de raro? ¿Cómo fue, haciendo un paralelo con el faraón, cómo fue la manera que Dios actuó para detener eso o para no detener? Y aquí
¿cómo lo está haciendo? ¿Igual? Ahí está el intercesor. Dice, puede ser porque él, tildado, es profeta y va a interceder. No. No. Eso es después. Ajá. Sí, es eso, pero después. Está Dios haciendo habló, lo mismo. No, Dios es, habló es muy similar, pero no sé cómo le pero habla al faraón ese, cómo le habló. ¿Cómo le dijo con y plagas, ahora cómo le está hablando? Claro. con plagas. O sea, el faraón no es creyente. Ok. Abimelech es creyente, porque le habla por medio de sueños. Y por eso Abimelech también le contesta el que está habitando y andando, o sea, el justo. Y pues se está justificando, digamos, sí, está hablando el justo, pero el justo no está hablando en plenitud Dios con Dios. Está hablando de acuerdo al crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Ese justo está limitado ahí, al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así habla Dios con Dios, pues obviamente no tiene que... Viene a ser que él es el controlador, el que está mirando cómo vamos creyendo, cómo es eso. Pues la historia nos cuenta eso en el sentido de que Dios es el que habita y anda dentro de cada uno de nosotros, pero entra en limitación, limitado, al crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Porque ya ve con Lot, no podía salir de ninguna manera, porque estaba en esclavitud del pecado y estaba afectado. Claro. Pero aquí con Abraham, que está en su crecimiento espiritual, vuelvo a decir que es su hermana. Y eso para ayudarnos a entender que la humanidad no le cree a Dios y por eso él ve el peligro y otra vez vuelve y la expone. Vuelve de nuevo, pero aquí es verdad. Dios que es con un creyente y la soberanía de Dios que tiene también sobre el creyente, que lo protege, no la deja tocar, porque el creyente le dice, con integridad de mi corazón lo he hecho. Y Dios le dijo, yo sé que sí, pero yo te impedí que la tocaras. Porque, es decir, y acá Sarita sigue, ella, el justo está en Sarita también, porque ella está sometida a la orden del marido, bajo la ley. La actitud de Sarita. Y por eso estábamos hablando, ¿cuántas maneras de caminar hay? Con la ley de la libertad, la ley de la fe, un creyente en la ley y los impíos que son con la ley, pero muertos. ¿A Abraham qué le pasa? Nuevamente está separado, porque vuelve nuevamente a decir que es su esposa. Sigamos leyendo para que Dios nos dé más detalles. Del 9 al 13, por favor. Del 9 al 13. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían, pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Muy bien. Entonces ahí va Abimelech a hablar con Abraham.
¿Y qué notan en ese diálogo? ¿Quién está hablando con quién? ¿Y qué le responde al que está preguntando? ¿El justo con Dios Dios con Dios. o Dios con Dios? Sí, igual, pero Sí, pero uno está bajo la ley añadida, la ley de Dios. La ley de Y el Dios, otro la ley de tiene al Dios. justo, que es de Dios, sí, pero uno en la ley de la fe y el otro en la ley del hacer. Tan sí, distinto. Abimelech ya está alineado. Exacto. Y él, Dios a través de él, le está preguntando a Abraham, Ujú. ¿qué está pensando? ¿Por qué hizo eso usted? Y Abraham, para tomar esa decisión, ¿a quién le consultó? Versículo 11. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. Él quería ¿Por qué? que cayeran las plagas como cayó antes. ¿Pero con quién consultó Abraham? Cuando uno consulta con uno mismo, Ajá, claro, ¿qué tal decisión cual. sale? Mala, humana. Jeremías capítulo 17. Mala decisión, mala decisión. Jeremías 17. 17. Versículos 5 y 6. Jeremías 17. 5 y 6. 17. 5 y 6. 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en él. A ver, yo estaba. Sí, empiezo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ese varón que dice que maldito el varón es espiritual. Ese es el varón conforme al corazón de Dios. Dice que confía ¿en qué? En el hombre. En el hombre. Abraham, hijo de Dios, siendo uno espiritualmente, él toma la decisión de confiar en sí mismo, consultándose así, diciendo, aquí son solo impíos y van a tomar a mi mujer. Y está confiando en su carne, pero está llevando también al justo, porque es una decisión espiritual que está tomando. Y ahí vemos el resultado. Y en el versículo 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué lindo. Qué hermoso. Entonces, ¿quién toma la decisión ahí en el versículo 7? Confía en Dios. Dios mismo. Dios. Y yo permaneciendo como hijo de Dios. Entonces Claro. me pasa esa decisión. Y si Él lo dice, lo hace. Uh-huh. Y cuya confianza es Dios. Uh-huh. O sea, Dios confiando en Dios. Pero si yo como hijo de Dios, observando las cosas de alrededor, me pongo a razonar, entonces voy a tomar una decisión por la ley. Regresemos a Génesis. Y luego dice que justificándose. Pero ¿ante quién se está justificando Abraham?
Y se está justificando ante la humanidad ¿Quién está hablando a Abimelech. través ¿quién está hablando a través de Abimelech? Dios. ¿Ante quién se está justificando? Ante Dios. Exacto, pero él ve eso. No, eso Hay es lo un que corte. pasa. Hay un corte. Claro. Está en la ley. Sí, sí, por eso no no puede. alcanza a ver a Dios ahí, que Dios es el que está hablando con él. Exacto. Y, No lo y, así llega a nos, ver. y así nos pasa a nosotros. Hablemos con el que hablemos. ¿Con Exacto. quién está hablando uno? O esa persona con quién está hablando. Versículo 14 al 18. Y sale con la suya, qué suerte que tiene. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo, le devolvió a Sara su esposa y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. ¿Hasta cuál? Hasta el final, 18. Bien. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Wow. Wow, wow. Entonces, No, obviamente volvió a la comunión en este caso Abraham. sí, indudable. Si ora a Dios, no es Abraham. Es Exactamente. él con él. ¿En qué momento? Eso es espiritual y es una relación personal. Porque Exacto. en otras partes nos ha dejado, digamos, la información física para decir, está haciendo sacrificio. Pero realmente aquí eso es una obra interna. Lo que me llama la atención, perdón, ¿no? Es cómo le contesta, qué es lo que le dice a Sara, porque le dice, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. A tu hermano, no a tu marido. Como que le está diciendo a ella como que él no se enteró de nada, que quédese tranquila, usted no hizo nada malo, ¿no? Sí, realmente es importante porque en la otra versión que dice, la Reina Valera 60, Dorita. ¿Cuál? Es la misma que yo leí, Génesis 16, 20, 16. Génesis 20, 16. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos, así fue vindicada. Sí, es que, bueno, físicamente podemos entender eso por la gramática, pero espiritualmente, que es la interpretación, es su hermana en el sentido en Cristo. En Cristo, claro. Espiritualmente. Y la vindicación es para el que mora dentro de Sarita, que es la simiente. La simiente, exactamente. Y es como un velo, realmente. Es decir, lo está protegiendo. Para Abraham, todos los que están contigo, dice. Qué hermoso. Y para con todos. Compartamos, por favor, dejamos para el capítulo 21. Ahí se me fue Génesis 20, ¿cuánto?
No, compartamos lo Ah, que se nos reveló no, hoy. a mí, la verdad que, no sé, me dejó. Nosotros tenemos que creer en Él, tenemos que, que poner los ojos en Él, porque es nuestra única, es la oportunidad y nuestra salvación y todo, porque si hacemos nosotros lo que nosotros pensamos, lo que decidimos, siempre hacemos mal. Decidimos mal y hacemos las cosas mal. En cambio ya, contando con Él, tenemos todo en las manos, todo lindo, todo bueno, así que, y eso es bueno, me da mucha paz. Me encantó, me encantó. Es lo que me parece a mí ahora. Gracias. Hermoso fue. Yo lo que veo que en tan poco, ¿no? De los pasajes, fuimos del 19, del 15 hasta el 20, 13, tanta revelación, tantas cosas, con qué profundidad Dios nos aclara, ¿no? Con todos los detalles para que entendamos y le creamos. Y no sé cuántas veces habré leído este pasaje y así lo pasaba. Pase otra hojita y otra hojita. Y la verdad que no, que cada palabra que Dios nos habla por medio de las escrituras nos va aumentando esa fe para que podamos creer. Y no hay que leerla así nomás. No. Todo lo contrario. Dios nos quiere, con cada palabra que Él utiliza, nos quiere demostrar su, ¿cómo se llama? Lo decimos siempre. Tu misericordia. No, pero todos los dones, los atributos de Él, constantemente, Es con cada hermoso. palabra. Y sí, Ujú. la verdad que es hermoso. Y qué lindo que nos pueda guiar de esta manera, ¿no? Como nuestro espíritu se regocija de escucharlo y eso se transmite a nosotros en todo el cuerpo. Yo me siento así. No sé cómo manifestarlo, pero se manifiesta por todos lados. Y es hermoso. La verdad que es hermoso. Amén. Así es. Yo ver lo bueno que es Dios, qué bueno que es. Vení, Auri. Él nos ama tanto y no nos quita la decisión. Fíjate que la decisión está. ¿No me escuchan? Te escuchamos, hermano, te escuchamos. No, era Jairo que tenía el micrófono. Nada, y ver a Dios en todo, que en todo está Dios, todo se mueve, todo funciona por Él. Es algo impresionante ver eso. Y es verdad, Dios es la decisión de nosotros, de creerle o no creerle, ahí está la cosa. Y ahí nos manejamos con Dios, pero Él tenemos intercesor que nos cuida, nos protege de Él mismo, que es una maravilla. Hermoso. Gustavo, ahí estás en una foto sin barba, estás una belleza. Te miro con la barba y no te puedo ver. Mirá esta foto. Pareces a Maradona. No, es un asco, no me gusta. Estás mejor ahí. Hola, mi amor, chiquitito de Dios. Tan hermoso estar en esa foto sin barba. Yo no sé de dónde sacaron usar barba, no entiendo. Robert, dale. Muy bonito. Yo estoy agradecido que Dios, entre ellos, que hacen todo,
en los detalles, hasta en la ley, hasta en la ley Dios para buscar a sus hijos y llamar la atención para que vuelvan a Él. O sea que en esa cel entre ellos siempre, 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 y que nos hace partícipe, que no tenía que hacerlo, para poder conocerlo y entenderlo, es algo, Sí tenía que hacerlo. como dijo Gustavo, que el atributo, y leímos los versículos que habló que esto sirve para enseñarse, para enseñarme. Le hace mal la batería, lo bolsa. Cris, No sale carito eso. Cristian, tu micrófono está abierto, por favor. gracias. Ahora sí siga regañando. Y lo usa, como dice, las cosas que ocurren, que nos cuenta Dios en su palabra como para ejemplo, para que yo pueda aprender, para que yo pueda utilizar ese conocimiento para conocerlo y tomar mejores decisiones, de ir conociéndolo diariamente, porque esos son, ya vimos lo de Lot, 2 veces ya ocurrió, y eso es lo que nos cuenta Dios, de esas 2 veces solamente, pero que Dios mismo los busca, y los busca con la ley, y los vuelve a Él con esa intimidad para volver a la comunión con el Señor. O puedo decir, volver a ser partícipe de la comunión. Y eso es hermoso, eso es muy... pero cambia todo. Porque todavía tengo rasgos todavía de la iglesia, de ahí donde va la mente, donde se lo justifica también. O sea que el pecado no solamente es hacer algo malo o cometer algo malo, también puede ser algo que aparentemente parece que sea bueno. De irme por mi propia estima o confiar en mí mismo, como dice, maldito es aquel que confía en el hombre. Y cuando me estimo, que yo tengo mi mejor manera de pensarlo, entonces me estoy haciendo como un Dios, siendo hijo de Dios. Y entonces Dios me lleva a la ley, me trae a esa ley y con todo ese proceso lo hace con ternura, con amor, porque me viene a la mente cuando dice que Dios disciplina a sus hijos. Y ahora entiendo que es con Él mismo. Hermoso, Robert. Y esa disciplina duele. Y ese azote es un azote que duele y duele duro. Pero es con la paternidad, ¿no? Incorrecto, para participar de la paternidad. Todo para el bien. Y es maravilloso, maravilloso. Porque hay muchos personajes ahí que vemos. Ahí está Lot, Dios enseñándonos con la vida de Lot. Y es la vida de él mismo, dentro de la vida de Lot, con él. Y así me lo está mostrando ahora mismo con nosotros. Estamos escuchando la palabra de Dios y estoy viendo que es Dios hablando. Es Dios mismo hablando, enseñándonos. Y es algo, es un gran privilegio. Me gustó el estudio de hoy. Hermoso, Robert. Lucía, ¿Y Fercho, Fercho? familia. ¿Luis está? ¿Luis? No, ¿Quién Luis no está? está. Fercho. Pero ahora el Fercho no micrófono. está. Puede El ser que micrófono. Fercho. Pues, Fercho ¿quién no está? está. ¿Se salió? Fercho no está, pero está. Lucía. Lucía está. Está Mari y María Lucía Muñoz. Algo así. Sí, Lucía, sí. Lucía, abra el micrófono si quieres compartir, por favor. Amén. Ahora sí. Tranquila. Eso pasa en Argentina, pasa Mejor en dicho. Ay, no, a mí me deja que Él siempre cumple su promesa, empezando lo que Él dijo, no volvería a enviar un diluvio, pero y manda fuego y azufre a esa ciudad,
pues ahí ya vi pues que Él siempre cumple lo que promete. Otra cosa que me quedó más, que siempre el mediador es el Espíritu Santo, Jesucristo es el mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Pues eso lo que me llegó. Y que Él cada vez como se baja a mi limitación, a mi crecimiento, de acuerdo a cómo yo voy, y Él se limita conmigo. Cada vez que yo caigo y caigo y caigo y me va buscando y me busca y me lleva otra vez a la comunión con Él. Mejor dicho, me da esta pena con Dios, con todo lo que cae uno. Gracias. Muchas gracias a todos y a Jaidito y a Dios que me abre y me presenta todo este estudio. Qué bonito, Hermoso, Lucía. hermoso, Lucía. La verdad, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así estamos todos nosotros igual. Familia. La familia. ¿Qué hace Jailito? ¿Dónde está Ahora Jailito? el micrófono. Eso, gracias. Jairo, ¿está en Bogotá? Wow, Bogotá. Ah, en Bogotá. Mira En qué el lindo. frío. Mire cómo estoy. Con frío. Estoy como en Hace frío. Argentina. Hace ¿Hace mucho frío ahí? Frío, Muy frío, no llegaba el frío, invierno todavía. frío. Bogotá es frío todo el tiempo. Mira vos, No. acá mira, hace calor. Sí. Queda muy bien. Sí. Bueno, a mí Dios me enseñó y me parecía tan espectacular esta clase, porque al ver esa conversación y ese diálogo ahí de esos ángeles con Lot, y se hacía esa pregunta, ¿por qué saca a Lot de ahí? Y en esa conversación es, ¿quiénes están hablando? Y realmente a todas esas preguntas, cuando fuimos a 1 Timoteo, Dios responde, porque un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres. Entonces me parecía tan bonito porque es ver a Dios en todo, es ver que ese diálogo es con Él mismo. Y la razón por la que saca a Lot no es por Lot, sino porque el que habita ahí es por Él. Y también me pareció tan tremendo cuando fuimos a ver lo de Ruth, porque, ¿cómo así? ¿De dónde saca Dios entonces la descendencia? Y realmente, humanamente, eso no cabe. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque esta historia, esta obra es de Él. Me llamó mucho la atención. Cierran, Robert, el micrófono. Gracias. A mí Dios me enseñaba hoy y me impresionaba ver realmente algo que me lo mostraba con Robert en su compartir. Y es como Dios en sus obras no necesita nada del ser humano, ni lo bueno ni lo malo. No hay ningún aporte que yo le pueda hacer a Dios, porque todo de mí sale mal. Es mi humanidad, y la humanidad es así. Y en esta historia, tanto con Lot como con Abraham, con Abimelech, viendo que unos son creyentes y que el mismo Dios está hablando, que el mismo Dios está haciendo, que el mismo Dios está llevando, me quebrantaba mucho porque realmente más bien le pido es que haya una protección de esa humanidad mía hacia Él. Porque eso veía en la historia. Realmente no me doy cuenta que voy en contra de Él. Y lo veía con Abraham y Abimelech. Me impresionaba que ya pasó por esa obra. Es como que, bueno, pero está volviendo a repetir lo mismo, pero en ese momento no se cae en la cuenta. Y sale con lo físico,
sale con cosas físicas. Y carro, vamos a decir, cosas físicas, siervas, ganado, dinero, y espiritualmente adentro, ¿cómo está el justo? Padeciendo. Entonces ya entendía por qué ese justo padece y ese justo se salva a sí mismo. Porque si él no se salvara y si él no padeciera, esto no fuera obra de Dios. Eso fue lo que Dios me enseñó hoy. Gracias. Hermoso, qué lindo. Hermoso, muy lindo, Hermoso, muy lindo, muy lindo. precioso. A mí me enseña Dios en esa historia y lo que veo es cómo se camina en la ley, en esa humanidad, y que esa humanidad no le cree a Dios. Y me impresiona mucho porque ni Lot ni Abraham en esa humanidad, ni yo en esa humanidad le creo a Dios. Y esa humanidad, como también lo compartían todos, no le aporta sin una sola cosa: incredulidad. Ese es el aporte de la humanidad. Pero cómo me impresiona ese limitarse de Dios, porque esa historia no es de mi humanidad o de la humanidad de ellos, sino de Dios mismo en esa historia. Y me impresiona cuando en el versículo de 2 de Pedro 2:7, y él libró al justo lo abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día el alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y decía afligía. Y en esa limitación, cuánto padecimiento de ese justo, cuánto dolor, cuánto pasa ese justo en limitación. Sobre todo cuando un hijo de Dios está en incredulidad. Y era lo que me enseñaba hoy esta clase, porque veía ese limitarse de él ahí adentro. Y antes del conocimiento, yo veía que Dios estaba por encima y yo estaba ahí adentro. Y ahorita con conocimiento entiendo que es al revés. Él es el que está dentro en limitación. Qué lindo. Y eso me lo enseña. Es así. Esa es la verdad. Bueno, a mí esta noche me enseña las decisiones, porque dice que vendemos de beber vino a nuestro Padre y duramos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche. Mas él no sintió cuando ella se acostó y cuando se levantó. Y yo pensaba que pobrecito loco. Pero Dios me enseña que pobrecito no. No es que él decidió, él recibió la cerveza. Él tomó una decisión consciente de lo que estaba haciendo. Y no una sola vez, sino 2 veces. Entonces, en mi decisión es lo que yo estoy haciendo. Luego dice, y dijo Dios en sueño, yo también sé con integridad que tu corazón ha hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocaras. Está hablando en ese contexto de Abimelech, el rey de los filisteos. Y resulta que hay un rey de los filisteos que dice Dios que tiene una integridad en su corazón. Y yo te detuve de pecar contra mí. Y con lo que pasó. ¿Y qué pasó aquí con Abimelech? ¿Qué decisión tomó? Y Dios a quien le reveló en sueños. Y eso es algo que es una piedra angular
del estudio de que cómo hablaba Dios y a quién le habla y de qué manera. Y Abraham, vamos a hablar así en nuestro lenguaje coloquial, la belleza de Abraham. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a su sierva, y tuvieron hijos. Y en lo físico me pareciera que Abraham tuviera una relación de internet. Yo no sé en qué momento se va de Dios o en qué momento llega. Porque ahí empezó a orar. Como cuando se nos va el internet o como cuando lo tenemos. Entonces, es mi decisión personal. Y realmente el que sabe esa decisión personal es Dios. Gracias. Pues a mí hoy me enseña pues tremendamente, porque sí, yo leía que Lot y pensaba, Lot pues como es fiel a Dios, él estaba batallando espiritual y en lo humano, no caer y alejar toda esa maldad que había ahí. Y entonces yo pues sí, yo pensaba que los ángeles que estaban ahí, pues que Dios les dijo, ve y me cuidan a Lot. Pero cuando yo de verdad, aquí en Génesis 19, 18, 22, dice que el que busca a Dios es quien está en el ángel. Y el que habla es Dios. Ya hemos visto un ejemplo, quien habla dentro del ángel y es el que está habitando. Es Dios, ahí es Él. Entonces yo dije, Dios mío, wow. O sea, yo no pensaba que como ahí Dios tiene millones de ángeles, vayan y me cuidan, por favor, ven y me cuidan a él, y cuando hoy no es el mismo que está ahí. Bueno, muy linda la enseñanza. Qué hermoso. Espectacular, de verdad. A mí Dios me enseñó y me impresiona que Dios se rescata a él mismo participando al Lord. Y ese rescate es de muerte espiritual. Plop. Muy bello. Poquito, cortito, pero bien dicho, ¿eh? Hermoso. Tremendo. Bueno, familia, gracias. No, gracias, Jairo, gracias a usted. Gracias a todos. Bueno, Gracias a todos, familia. Chao, chao. El domingo, si Dios nos da vida. Chao, chao. Hasta el domingo. Chao, chao. Buenas noches. Bye, bye. Chao, familia. Bueno, a ver, salir.